Bueno, continuamos trabajando con los tutoriales de Cambridge Semantics, simplemente comentándolos. Habíamos visto una primera introducción a RDF y ahora continuamos aprendiendo algo más sobre RDF en esta segunda opción RDF Nuts and Bolts, donde vamos a ver un poco los entresijos todavía no muy avanzados, pero algo más en detalle que lo que habíamos visto. Bien, continuamos con el ejemplo que teníamos de una determinada persona que se llamaba de una determinada manera y era miembro de una empresa. Am, Esto no deja de ser un modelo conceptual, es decir, sabemos cómo queremos las cosas, sabemos que queremos usar URLs o URIs como identificadores únicos, podemos usar literales, etcétera, pero todavía no nos hemos decidido con qué sintaxis para todo este grafo que resulta que ahí es muy sencillito, pero que pueden ser 20.000 nodos muy interconectados unos con otros, para cómo secuencializamos este grafo de datos. Las sintaxis que más se utilizan son claramente RDF XML, donde cada uno de los componentes de la tripleta se expresa en términos de elementos de XML. Resulta al final medianamente farragoso de seguir, pero bueno, si uno está acostumbrado a la sintaxis XML, pues al final no es especialmente complicado. Lo contrario es la sintaxis N triples que aparece aquí, que es una sintaxis muy simple, es decir, está todo muy explícito, de tal manera que se puede procesar muy rápidamente, se puede trabajar en línea de comando muy sencillamente con muy poco, con scripts. La siguiente sintaxis que se está imponiendo cada vez más es Startle, bastante más legible que XML, y bastante más potente que triples en el sentido de que se puede abreviar más, se puede expresar cosas más concisamente y por lo tanto gran parte de los tutoriales más modernos utilizan esta sintaxis. Las otras tres que se ponen, bueno, tienen más o menos su uso, pero no especialmente extendido. Bien, si queremos empezar a ver un primer ejemplo de sintaxis n triples, tenemos que esto es una tripleta, este es el primer elemento de la tripleta, es decir, esto es este determinado señor Rob eh, con todo esto delante, esta es su dirección, esta otra dirección era la que se usaba para asignar el nombre al primer elemento, asignarle el literal del tercer elemento de la tripleta. Estrictamente aquí se ha puesto un retorno de carro, se ha cambiado de línea, pero la sintaxis esta exige que todo se escriba exactamente en la misma línea y que finalice con un punto. El siguiente es la otra expresión de la otra tripleta del ejemplo. Si ya pasamos a Turtle, vamos a ver primero que los ficheros van a venir al principio con una cierta declaración de prefijos que no son más que un intento de acortar las direcciones URL que resultarían muy largas en cada una de las tripletas, de tal manera que ahora la dirección reservada para esta determinada persona, en vez de poner delante toda la dirección, lo que hacemos es sencillamente abreviarla aquí, donde pone CSI People, es una abreviatura de toda esta dirección, y es justamente lo que va delante de los dos puntos y luego acaba en Rob, que era lo que se añadía a esa dirección. Igual pasa con FOA, Friend of a Friend, que también tiene su dirección eh, asignada y el prefijo que acorta esta dirección, el literal, como no es una dirección URL, no es un URL, no tiene nada, ningún prefijo, pero sí se usa algo para expresar que es de un determinado tipo de datos, en concreto una secuencia de caracteres, un string,
Y este XSD es de nuevo un prefijo que nos marca esta dirección. Es decir, cuando usamos esta URL acabado en string, lo que queremos es expresar que este tipo de dato, este dato es una cadena de caracteres. Bueno, como se ve, acaban también en punto y se puede expresar como de una manera bastante más legible, más concisa, lo que nos encontrábamos en la anterior sintaxis. Adicionalmente podemos incluso acortar, abreviar un poco más. Si tenemos una determinada tripleta que habla de este señor y lo que dice es que tiene por nombre Rob González y la siguiente tripleta sigue hablando del mismo sujeto, pues nos basta con poner un punto y coma y continuar luego con el siguiente predicado y con el siguiente objeto que se referirán al sujeto de la tripleta anterior. Bien, en lo que respecta a los vocabularios donde cogíamos esos elementos que nos permitían asignar, tienen por nombre o es miembro de, uno puede perfectamente definirlos dentro de su dominio, pero la práctica habitual ya más extendida es intentar ver si existe alguno de estos vocabularios que no son más que colecciones de URLs con una intencionalidad que se estén usando de manera generalizada y entonces usualmente como uno quiere que sus datos sean consultables por terceros y comprensibles por terceros, básicamente por máquinas de terceros, que es para lo que se hace esto, pues uno acaba utilizando estos vocabularios y acaba un poco viendo qué es lo que hay en la red. Por otro lado, otro tema es cuando uno tiene un grafo de datos enorme de su empresa, de lo que sea, y quiere gestionarlo, necesita un software adecuado. Estos triple stores, estos almacenes de tripletas, vienen soportados por una serie de software dedicado, de los cuales aquí hay algunas propuestas, algunas de ellas de software libre, que lo que permiten es gestionar esto como una base de datos que de alguna manera es, permitiendo eliminar tripletas, permitiendo gestionarlas, permitiendo en algunos casos facilidades de edición o facilidades de publicación o de servicio de estos datos a terceros.